Por naturaleza, los hijos tendrán que desarrollar su propia fe, pero si algo es indispensable es el ejemplo de los padres. ¿Cómo ayudo a mi hijo a desarrollar su fe? Este y otros temas importantes escucharás aquí, en Padres Preparados. Es una alegría saludarles, queridos amigos que están escuchando este programa que es tan necesario, ¿no?, para nosotros como padres, llamado Padres Preparados, de nuestra radio Nuevo Tiempo. Soy Ninayet Galleguillos y aquí estamos en un nuevo episodio que le vamos a titular hoy día ¿Cómo ayudo a mi hijo a desarrollar su fe? Bienvenidos los que están en las 38 estaciones de Radio Nuevo Tiempo y viéndonos por las redes sociales, YouTube, Facebook. Queremos hoy día dar énfasis a la vida espiritual, como hemos estado en esta serie de temas, y especialmente ahora, cómo yo desarrollo la vida espiritual. El tema del anterior fue cómo preparo a mi hijo para enfrentar el mundo, cómo lo hago, porque él va a tener que enfrentar tantas cosas y está enfrentando. Los que tenemos hijos en la universidad, los que tenemos hijos grandes, los vemos, sabemos que esta cosa es compleja, que este mundo está tan intensa la maldad y todo, que a veces pensamos, ¿cómo pude haberlo hecho mejor? ¿Cómo podría haberlo hecho mejor? Pero ya es tarde. Por lo tanto, si usted está criando un bebé, estás criando un pequeño, una niña, un adolescente, haz todo lo posible para amparar su alma, para que él pueda realmente estar preparado. Ahora, este programa es entonces ver herramientas y maneras, cómo nosotros podemos desarrollar la fe de nuestros hijos. Primero es necesario comprender que cada hijo experimenta la salvación y el amor de Dios de manera distinta. Ellos experimentan esto no igual uno de otro. O sea, si usted tiene 3 hijos, 2 hijos, 4 hijos o más, es impresionante como cada ser de usted, cada hijito, experimenta su espiritualidad no de la misma manera del hermano. El asunto es que nosotros actuamos como de la misma manera para todos, pensando que todos pueden ser iguales. Me explico más. Es necesario que nosotros podamos ayudarles a ellos a reconocer cómo de alguna manera su personalidad, su temperamento puede de alguna manera encontrar más cercanía en Dios. Por ejemplo, si tengo un hijo activo, así tremendamente activo, con una personalidad así, no, movida y cosas, lo más probable es que yo lo voy a agotar si yo hago que siempre se siente y que esté allí en cultos largos, de oraciones largas, y que te sientas derecho y te quedas quieto y no hables y guardes el celular y poner un montón de reglas que escuche y que permanezca quieto. Entonces, tengo que buscar maneras de que su vida espiritual se desarrolle de una manera práctica, como estando mucho en la naturaleza, donde él pueda ver lo que la naturaleza es, creación del Señor, donde él sienta de alguna manera la presencia del Señor allí y también que participen en cosas de la iglesia, donde haya mucha actividad, como por ejemplo Club de Conquistadores, de Aventureros, donde él sea activo, pueda desarrollar su actividad y no sienta que lo están, se me fue la palabra, lo están invalidando, no es la palabra, pero no lo dejan desarrollarse. Y esto que estoy diciendo es tan importante porque hace que niños se cansan de la iglesia, se cansan de Dios, ¿no?, por padres muy estrictos que metieron al hijo en una casilla muy formal y no tuvo lugar a desarrollar su fe de acuerdo a lo que él era. Por ejemplo, hay hijos muy sensibles que ellos, su fe está como a ras allí. Entonces, uno les habla, les cuenta una historia o les cuenta, les hace ver, los hace reflexionar en alguna lección importante y ellos se toca su corazón
y son tremendamente receptivos, como esponjitas espirituales. Y ellos sienten sus emociones allí a flor de piel. Ellos si se cometen un error y piden perdón, probablemente lloren. Si ellos ven algo muy fuerte que impacta sus ojos, probablemente se emocionen, probablemente hagan análisis de cosas con las cosas del Señor y te digan a ti, mamá, ¿sabe que estaba pensando que esto que hizo mi primo debe herir al Señor? ¿Tú crees, mamá, que esto le hace triste a Jesús? Claro, hijo, o sea, su mentecita está allí relacionando la vida cotidiana, la vida en general, con lo espiritual. Por lo tanto, si tú eres perceptiva con entender que su personalidad es una personalidad sensible, una personalidad de esa manera, tú tienes que sacarle provecho a eso. Si por otro lado, por ejemplo, un niño muy quieto, muy tranquilo, incluso es como que él es lento para todo, lo más probable es que este niño tenga mucha más capacidad de escuchar historias largas de la Biblia, estar allí en cultos largos y él va a estar incluso a lo mejor distraído en un momento, pero él va a tolerarlos perfectamente porque no le complica. Miren, les cuento que Alexander Thomas y Stella Chess son unos investigadores del desarrollo infantil. Y ellos comentan que hay 3 tipos de temperamentos entre los niños. Dicen que están los niños de temperamento fácil, ya niños, podríamos decir, dóciles, que se pueden emocionar con lo poco, que son fáciles en obedecer, son mucho más asequibles a llegar a ellos porque quizás son de alguna manera más flexibles en adaptarse a las cosas. Y también están los hijos más difíciles de voluntad firme, con un temperamento más fuerte. Por lo tanto, la manera en que yo voy a llegar con lo cristiano a este hijo va a ser distinta al niño fácil. Yo no voy a esperar que yo a este hijo le diga, mira hijo, tú tienes que ser un niño obediente porque Jesús te ama y quedarme con eso porque este niño va a obedecer a la primera. No, lo más probable es que este pequeño o este hijo adolescente va a desafiar un montón. Por lo tanto, mis estrategias para que él ame al Señor, para que él sea fiel al Señor y obedezca a mí y obedezca a Dios, van a tener que ser mucho más rebuscadas, con muchas más maneras creativas de llegar a su corazón, porque es mucho más complejo su interior. Y también hay niños de temperamentos lentos para entusiasmarse. Mire, esa es la categoría que dan este par de investigadores de la infancia. Niños lentos para entusiasmarse, son niños más como que hay que arrastrarlos, como menos motivados, niños más quizás más tímidos, más carentes de iniciativa y por lo tanto hay que estar como eh, estirándolos, no tienen motor propio, por lo tanto usted tiene que permanecer mucho más al lado de él en lo espiritual, en su adolescencia probablemente, decirle, mira, ¿quieres que oremos juntos? ¿Te parece si te leo esta matutina y tú puedes escuchar la historia que voy a contar? Porque lo más probable es que vas a tener que mucho ayudarle a llevar esto porque por sí mismo va a ser más lento en llevarlo. Si tú te das cuenta, solo al pensar en esta categoría y piensas en tus hijos, ellos son distintos y tu acceso a ellos y tu motivación para que ellos desarrollen su fe también tiene que de alguna manera ser diferente. Hay aspectos que afectan la espiritualidad también de los hijos. Uno es lo mencionado anteriormente, que es la personalidad. Otro es el lugar que ocupa en la vida. Vamos a ver si es el hijo primero, si es el hijo del medio, si es el hijo último, el conchito. No, porque puede ser que en determinado momento de la vida de este hijo, iban justo a una iglesia donde tenía unas clases de niños fabulosas. Esta iglesia tenía actividades para niños, coro, no sé, un montón de cosas que hacía que el hijo, este hijo, estuviera súper activo y estuviera involucrado en la iglesia. Pero resulta por cambios, mudanza, estoy dando un ejemplo, ¿no? Por mudanza, al otro hijo le toca estar en esta etapa de la vida en una iglesia muy pequeña, donde las clases de niños
si es que hay de la edad de él, no hay liderazgo de niños en la iglesia, por lo tanto no hay muchos niños y no está activo, la experiencia espiritual de este hijo con este hijo es distinta, lo que va a hacer que su fe se desarrolle de manera distinta. Y esto tenemos que tener ojo con respecto a estas cosas para ser más cuidadosos, ¿no? Y poder llegar a sus corazones. Y otro aspecto que afecta a la espiritualidad también de ellos es las experiencias de la vida, ¿no? Bien sabemos que un hijo puede haber llegado en un momento de que todos estaban en la fe, en la iglesia, todos estaban súper motivados. Puede que otro hijo esté en un momento en que han despedido al papá, donde están todos en muy mal momento, hay una depresión de parte de los padres, sus comentarios son mucho más negativos, a veces hasta reniegan de Dios, por lo tanto, esta fe se ve mucho más debilitada. Todos estos factores que afectan la vida de los hijos, es necesario que los padres lo tomen en cuenta para poder ayudarles. Es necesario diferenciar en los hijos estas cosas. Entonces, enseñarles patrones espirituales es algo tremendamente necesario. Son bloques con que se edifica la vida espiritual de ellos. ¿Cuáles serían estos bloques? Son las cosas constantes que nosotros les enseñamos a hacer. Por ejemplo, orar. Oramos antes de comer, oramos antes de dormir, oramos al despertar por gratitud por el día. Nosotros cuando tenemos momentos difíciles, se nos pierde algo importante y nos tiramos a desesperar. Hijo, oremos, por favor, que aparezcan esas llaves. Les pido que oremos. Entonces, ellos comienzan a sentir que en los momentos críticos también hay que orar y Dios responde sus oraciones y comienza toda una relación de ellos con Dios. Entender que ir a la iglesia, asistir a la escuela sabática a tiempo para que no se pierdan esto, porque esta es la parte central de ellos. Tienen que llegar temprano a la escuela sabática para que gocen todo un programa preparado para ellos. Bueno, todos estos son bloques que edifican su vida espiritual. El entender que llevar ofrendas de pequeño, guardar su diezmo de lo poquito que ellos reciban, va haciendo bloques de fidelidad en la vida adulta donde ellos van a ser fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Enseñarles cultura de iglesia, cómo se comporta la iglesia, se sienta, escucha, canta o grita, come, por ejemplo, en la iglesia, cosa que no deben hacer los niños dentro del templo. Todo esto es cultura de la iglesia, ¿no? Y tener el culto familiar le da estabilidad y genera los bloques y los patrones espirituales para que su fe se desarrolle. Pregunta para ir mientras a la pausa musical y quiero que usted quede pensando. ¿Qué acciones espirituales usted quiere enseñarle a sus hijos? ¿Cuáles son los patrones espirituales que usted les va a enseñar? Rey de reyes, Dios y creador, grande
invitamos a solicitar la guía de estudio Padres Preparados, Hijos de Carácter, simplemente enviando un WhatsApp al +569 9486 6872. Estás escuchando Padres Preparados aquí en Radio Nuevo Tiempo. Pregunta de hoy día: ¿cómo ayudo a mi hijo a desarrollar su fe? Yo creo que el canto que escuchamos recién, caer postrados ante la cruz, es la primera cosa que tenemos que hacer nosotros como padres, ¿no? Caer postrados ante el Señor para pedir sabiduría y realmente asertividad para hacer las cosas bien y que ayudarle a nuestros hijos a desarrollar su fe. Quiero comentarles que pienso que lo segundo básico que tenemos que hacer nosotros para desarrollar la fe en ellos y que ellos puedan abrazar esto con amor y con gusto es ganar el corazón de nuestros hijos. Va a ser muy complejo que nuestros hijos, niños y adolescentes y jóvenes quieran tener un acercamiento o ser invitados o inspirados por nosotros en lo espiritual, si nuestra relación con ellos es constante discusiones, críticas, peleas, exigencias. Eso lo único que va a hacer es mantenernos distantes de ellos y de alguna manera a ellos distantes de Dios. ¿Saben que en Proverbios 23-26 hay un versículo que dice: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos? Dame, hijo mío, tu corazón. Aplicando este versículo, es algo que dice Dios a nosotros, ¿no? Dame tu corazón y de esa manera te vas a deleitar en mis caminos. Ahora, aplicándolo como padres nosotros, a nuestros hijos en lo espiritual, si nuestro corazón con nuestro hijo está con nosotros, si el corazón de mi hijo está conmigo, si el corazón de él está conectado con mi corazón, nos amamos, nos reímos juntos, la pasamos bien, estamos unidos. A veces algunas situaciones incómodas, pero nuestro constante es una linda relación de padre e hijo, madre, hija, madre, hijo. La verdad es que lo más probable es que se deleite en andar en los caminos que yo le enseño, y obviamente los caminos que yo les voy a enseñar son los caminos de Dios, pero él lo va a tomar con gusto, no como una obligación de hacerlo. De manera contraria, ¿saben qué van a hacer? Especialmente los adolescentes van a irse a una guerra fría, donde mostrarán una rebeldía en la preadolescencia, mostrarán una rebeldía. O quizás no una rebeldía abierta con agresiones como irrespetuosos o que hagan, por ejemplo, alguna manifestación de rebeldía como cambios físicos de ropa, de peinado, de accesorios en sí mismo para mostrarnos su desagrado, sabiendo que nos hiere, ¿no? Sino pueden incluso tener una rebeldía muy pasiva, que se encierra en sí mismo y que comience a albergar muy malos pensamientos con respecto a nosotros y con respecto a Dios. Que comience a albergar dudas con respecto a la existencia de Dios, o situaciones que empieza a dudar del amor de Dios o no quiere nada con Dios, pero no lo dice, y eso se cierra, se lo guarda, se encierra en sí mismo y no tenemos acceso a poder responder sus preguntas, a poder llegar a su alma y a poder destrabar, ¿no? Eso que está allí cerrado y que nos pone una barrera a nosotros y les pone una barrera a Dios. Las relaciones entre padres e hijos siempre engendran rebeldía y van a querer destruir ellos, ¿no? Esto de Dios. Ellos van a querer rearmar lo que nosotros hemos dicho porque no quieren hacerlo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Evite el autoritarismo, evite ser un padre tan autoritario que le exija estar en el culto, que le exija hacer cosas. Tú te cambias ese peinado, tú no haces esto. Padres tan demasiado autoritarios que en serio van a provocar un rechazo y mucha más molestia de parte de los hijos. ¿Y saben con quién ellos la van a emprender?
con las cosas de Dios, con asistir a la iglesia, con participar con buena actitud en el culto, en fin, presente los principios de manera flexible. O sea, enséñele a usted que estos son principios que Dios ha dado y establecido en toda la vida, desde que creó el universo hasta el día de hoy. Estos principios son inamovibles y nosotros tenemos que intentar llegar a ellos, pero con un corazón flexible, no de manera de orden, ni que tú lo haces porque tú tienes que hacerlo, sino de una manera en que se van adaptando a esto con paciencia. Entienda usted que los hijos no tienen madurez espiritual. Hay muchas cosas, por ejemplo, los niños ni siquiera tienen mentalidad abstracta para comprender cosas de juicio moral, claramente. Ellos no tienen esta habilidad. Por lo tanto, no tienen la capacidad de comprender bien lo que es Dios, lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Ellos tienen nociones en su infancia. Ya en su adolescencia pueden ir comprendiendo más, pero tampoco es una claridad madura como la tiene un adulto. Y la manera de llegar a ellos es atrayéndolos al Señor con amor, de manera atractiva, que se sientan felices. Por ejemplo, si usted va a tener culto familiar, no esté dando tanta orden, siéntate derecho, cállate, donde lo único que va a provocar es molestia. Y el ambiente del momento del culto, sabe que va a estar tan tenso, donde va a generar, ay, tengo que ir a sentarme otra vez a otro culto. Hace poco hablaba yo con un joven que este año se independizó de sus padres y él ha participado en todo, pero este año casi no quiere ir a la iglesia. Entonces yo un día le pregunté a él, ¿qué pasa? ¿No? Y él me decía, es que yo estoy hasta acá, de que me hacían hacer culto todos los días, mañana y noche, me cansaron. Iba encima, te había que estar derecho, tuviera sueño, me doliera la cabeza, lo que sea, yo tenía que estar ahí y escuchar largo cómo hablaban y oraban. Yo estoy hasta acá. Entonces ahora me dijo, me siento liberado, totalmente liberado. Y a mí me dio mucha tristeza porque esta persona noble su alma. Sin embargo, lo estricto, lo autoritario, la exigencia desmedida hizo que este corazón se fuera así agotando y ahora, claro, tiene lugar a la libertad y no quieres nada, no quieres saber nada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ayudar de esa manera a desarrollar la fe? Es muy complejo. Tenemos que hacer cambios en nuestras ternuras. Vamos a hacer cultos, sentémonos, cultos ad hoc a las edades. Si son pequeñitos, con cositas, con cantitos. Si son más grandes, de otra manera. Buenos libros de reflexión, temas ad hoc, temas actuales, muchos momentos de diálogo. Si no son tanto de hablar, menos momentos de diálogo. En fin, si usted se da cuenta, tiene que ser cuidadoso. Esta cosa no es que yo dé recetas únicas. ¿Por qué? Porque las familias son distintas, porque los hijos son distintos, sus personalidades son distintas. Por lo tanto, hay que llegar y conquistar su corazón. ¿Cómo va a conquistar su corazón? Teniendo una linda relación con ellos. Un sábado o un día de iglesia, no vaya a la iglesia, tome a su familia y váyanse a la naturaleza. Tengan un bellísimo día. Coman rico, hagan juegos cristianos, hagan competencias simpáticas, juegos bíblicos, hablen del Señor de una manera libre, hermosa, disfruten esto, o sea, motiva a su hijo. Mira, tú vas a ir al coro, pero no quiero cantar. Es que tú vas al coro, porque todos tus amigos están en el coro. No, el niño no quiere, no es su habilidad, póngalo en otra cosa. Busquémosles, ¿no? Por el lado donde ellos puedan amar al Señor y sentirse a gusto. Las malas relaciones con ellos los va a alejar. Realizar actividades comunitarias juntos, esto es algo que les ayuda muchísimo, muchísimo a ellos, porque los hace ser más empáticos, comprender la realidad del otro, comprender que hay necesidad y después que terminan estas actividades donde van a un hogar de ancianos, donde van a un hogar de menores, donde van, no sé, a ver enfermos, en fin, ellos se motivan. Nosotros estábamos en Filipinas, llegamos a ese país, hablábamos español recién llegados, todavía no hablábamos el inglés y yo dije, ¿qué vamos a hacer acá? Mis hijos primero no hablan el idioma
Segundo, hasta que lo hablen va a pasar unos meses y su vida espiritual necesitamos fortalecerlas. Tomamos el acuerdo con mi esposo de irnos a un barangay. Barangay son los lugares de extrema pobreza que hay allá en ese país. Y nos sumamos a un grupo misionero de otras personas que iban, nos íbamos los sábados de tarde, toda la tarde a los barangays y alimentábamos niños y les hablábamos del Señor y era increíble porque uno, por ejemplo, nosotros contábamos la historia en español, alguien traducía el español al inglés para si había niños que hablaban el inglés y también al tagalo, que era el idioma no de ese país, pero eran cosas medio rebuscadas, ¿no? Y teníamos que llevar mucha comida, preparar. Los sábados almorzábamos volando porque teníamos que irnos con los ollones y partir con nuestros hijos a estas actividades. Y lo que hicimos fue unirnos a amigos, matrimonios que tenían hijos de la misma edad de los nuestros. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo como padres? Que ellos se sintieran útiles sirviendo al Señor aún en una circunstancia compleja. Eran los dos preadolescentes, adolescentes, necesitaban adaptarse en ese país, pero no por eso lo íbamos a dejar libre aquello. No, ve tú cómo creces espiritualmente. O sea, ¿a qué voy yo? Usted tiene que buscar todas las instancias para desarrollar la vida de fe de su hijo. Quiero terminar leyendo lo siguiente. Al fin, crecer espiritualmente en los hijos requiere el tierno y amante cuidado de sus padres terrenales, la luz del sol, del amor de Dios, las suaves lluvias del Espíritu Santo, el fertilizante de la palabra de Dios y a veces la disciplina podan a fin de producir bellos, fragantes pimpollos de una vida semejante a la de Cristo. Al seguir los métodos de Cristo, como es el jardinero, ¿no? Estamos comparando por sus suaves toques, por un ministerio amante, tratar de moldear su carácter según el carácter de Cristo. En los esfuerzos que hacemos por corregir el mal, deberíamos guardarnos contra la tendencia a la crítica o a la censura. Las flores no se abren bajo el sol, bajo el soplo del ventarrón. De modo que ayudar a tus hijos a desarrollar espiritual requiere ternura, suavidad. Ten en mente la ternura de Dios y la suavidad de la lluvia y la luz del sol. Dios te bendiga.